Estás escuchando Verdad al Mic. Y esta es nuestra segunda temporada. En este podcast te contamos la verdad sobre el Evangelio de Cristo, qué dice la Biblia y qué debe creer un verdadero cristiano. Seguinos en las redes sociales para enterarte de todo el contenido. Escuchanos en todas las plataformas de podcast. Y que la verdad siga corriendo. Hola, ¿qué tal? Tengan ustedes un muy buen día, muy buena tarde, una muy buena noche, dependiendo del momento en que estén escuchando esto. Nosotros somos Verdad al Mic, esto es la segunda temporada. Y bueno, como ya venimos viendo, como ya le veníamos contando y venimos escuchando, nuestro propósito en esta segunda temporada es ser un poco más doctrinales, un poco más precisos en lo que predicamos de las Escrituras. Y hemos traído en esta segunda temporada temas que hacen de nuestra fe cosas tremendamente cruciales, cosas que han despertado una reforma en el siglo XVI que ha establecido la fe protestante y que por la gracia de Dios, a lo largo de más de 500 años, estas doctrinas siguen cambiando el mundo, siguen cambiando las vidas, siguen llevando a las personas a glorificar a nuestro Dios y Padre y al Señor Jesucristo. Así que estamos muy contentos de traerles estas doctrinas, estos principios bíblicos, para que nosotros podamos conocer más precisamente la fe que profesamos y la que estamos firmemente anclados. Entonces, nuestro propósito es que ustedes, al escuchar esto, por ustedes mismos vayan a las Escrituras y comprueben que lo que nosotros estamos compartiendo con ustedes viene de parte de Dios. Que se tomen ese tiempo, como hicieron los hermanos en Berea, y como nos cuenta Hechos 17, que ellos estudiaron las Escrituras para ver si lo que Pablo les decía estaba en las Escrituras como él lo decía, ¿no? Y eso es lo que nosotros los animamos a ustedes con estas doctrinas, con estos principios bíblicos que queremos establecer. El principio de hoy es solo Cristo. Y dado que este es un tema muy complejo, más que complejo es muy amplio, se hace imposible resumir en un podcast de 20-25 minutos eh, todo lo que queremos decir. Por lo cual lo que vamos a hacer es dividir este tema en dos partes. Y en esta primera parte lo que vamos a ver es solo Cristo. ¿Qué decimos esto? Vamos a ver qué significa solo Cristo, qué es lo que estamos diciendo con solo Cristo. Y vamos a ver por qué solo Cristo. Y en nuestra segunda parte, que esto es lo que también la finalidad de estos podcasts, ¿no? La finalidad de la primera temporada también, y es que esto tenga implicaciones en nuestra vida, que nosotros podamos llevar la palabra de Dios y lo que la palabra de Dios enseña a nuestra propia vida, vivir sometidos bajo la palabra de Dios. Eso es lo que buscamos con estos principios bíblicos al leer las Escrituras cada día. Eso es lo que debes buscar vos cada día que lees estas Escrituras para vivir bajo la voluntad del Señor como un siervo de Él. Entonces, esto es lo que nosotros buscamos, esto es lo que nosotros queremos animarlos y bueno, acá nos encontramos. Así que bueno, como les decía, vamos a dividir este tema en dos partes y vamos a comenzar entonces con esta primera parte de solo Cristo y vamos a decir qué significa esto. Bueno, esta es una de las solas más radicales que divide a la fe, que en su momento dividió a la fe católica de la fe bíblica y sigue hasta hoy así. Este tema de que solo Cristo salva. Es solo en Jesucristo que está la salvación, no en las obras de la ley, no en las tradiciones de los hombres, no en buenas ideas, no en buenas obras, sino solo en Jesucristo. Solo por medio de Cristo nosotros somos salvos. Eso es lo que claramente enseñan las Escrituras. Eso es lo que claramente queremos enseñar. Entonces, nos vamos a abocar por un momento a ver quién es Jesucristo. ¿Qué es lo que el Padre nos dice de Jesucristo? ¿Cuál es el testimonio de las Escrituras? Que como ya vimos al principio
como establecimos que solo la palabra escrita, solo la Biblia es la palabra de Dios y por lo tanto es infalible, es inerrante, ¿sí? Y podemos confiar en ella. Y si establecemos que solo la Escritura entonces es la palabra de Dios y Dios nos está dando testimonio por medio de ella, entonces es Dios el que nos está hablando de su Hijo Jesucristo. Y esto es lo que las Escrituras dicen. Y vamos a comenzar con el libro de los Hechos, capítulo 4, versículos 11 y 12. Vamos a tratar de hacerlo dinámico porque no podemos entrar en cada versículo, en cada pasaje y detallarlo minuciosamente, dado el corto tiempo que contamos. Pero vamos a tratar de ver estos textos, que son muchos de hecho, pero que nos van a ayudar a ver quién es este Jesús y por qué solo Cristo salva. Entonces lo que primero vamos a establecer es Jesucristo nuestro Salvador. En el capítulo 4 de Hechos entonces, versículos 11 y 12 dice: Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esto le dice Pedro y Juan a los fariseos, que habían crucificado a Jesucristo. Entonces, básicamente, ¿qué nos está diciendo el texto? Jesús es el Salvador. En ningún otro hay salvación. No existe otra persona en el mundo, ni ayer, ni hoy, ni mañana, capaz de proveernos la salvación. La salvación, por un lado, de la ira de Dios, del juicio, del castigo de Dios por nuestros pecados. ¿Sí? Eso es lo que Jesús nos provee. Amén. Y por otro lado, me gusta decirlo así, Él también nos provee la salvación de nosotros mismos, de nuestro propio corazón incrédulo y duro, porque Él lo vino a transformar. Entonces, dado que Él nos ha salvado, no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Eso es lo que decimos con Cristo. Bien, ¿qué otro pasaje entonces es crucial para entender esto? Bueno, Jesús mismo habla de Él y dice en Juan 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él no dice yo soy un camino, yo soy una alternativa más. Como muchos por ahí creen, ¿no es cierto? Como muchas religiones creen, como de hecho el budismo, que hay muchos caminos para llegar a Dios, que no hay uno solo. Y el budismo dice Jesús es uno más dentro de ellos. Los que adoran a Mahoma, los que adoran a Buda, dicen estas cosas. Pero Jesús dice de él mismo, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Esas son las palabras de Jesús. Amén. Entonces, el que lo ha visto a él, ha visto al Padre. Jesús no es una alternativa más para llegar a Dios. Jesús es el único camino para llegar a Dios. ¿Sí? Jesús es la única verdad que existe. Y eso excluye todas las demás cosas que dicen que son verdad. Si Jesús dice yo soy la verdad, entonces no hay otra verdad. Si Jesús dice yo soy el camino, entonces no hay otro camino. Es necesariamente excluyente. Esos términos nos excluyen todos los demás caminos, verdades y vidas que anden por ahí, que algunos quieran enseñarnos, cuando la verdad que no es así. Él es el camino que nos lleva de vuelta al Edén, el camino que Dios cerró para el hombre, poniendo dos querubines que no le permitan el acceso de nuevo al hombre al camino para tomar del árbol de la vida. Jesús vino a abrirnos ese camino una vez más, para tomar de Él, que es el árbol de la vida. Él es la vida. Él es la vida, Él es la verdad. En Él creemos y somos salvos. Eso es contundente. En Cristo Jesús se nos muestra entonces la justicia de Dios. ¿Cómo es que llegamos a ser declarados justos delante de Dios? Y esto lo encontramos en Romanos capítulo 3, versículo 21 en adelante. Dice así, pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos
a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, por su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. La Escritura nos da este testimonio acerca de Jesús. En Él, el Padre se propuso salvar a judíos y no judíos. En Él tenemos el perdón de nuestros pecados. En Él somos liberados del castigo que merecen nuestros pecados. Eso es lo que nosotros merecemos, un castigo, pero en Cristo nosotros somos libres de eso. ¿Por qué? Porque Él fue castigado por el Padre en la cruz, para que nosotros no lo seamos. Los pecados que nos condenaban al infierno fueron cargados por Cristo Jesús hasta el madero, y allí Él dio su vida y derramó su sangre para que nosotros tengamos la libertad y podamos ir a Dios libremente. Eso es lo que nos propone Cristo Jesús, correr libres a Dios libremente, ¿sí? Valga la redundancia. Esto es lo que dicen las Escrituras acerca de Jesucristo, nuestro Señor. Él dio su vida por nosotros y nosotros somos libres ahora. Y eso es verdad, dice, para todo el que cree, ¿sí? Todos hemos pecado, todos. No hay un solo ser humano que no haya pecado. De manera que todos cargábamos con la ira de Dios, pero Cristo vino y puso su vida por nosotros. Y ahora nosotros somos libres de ese castigo. Somos libres para correr a Dios y hallar en Él nuestro descanso, nuestra paz. Amén. Y fíjense estos temas que ya hemos hablado, la fe y la gracia. Solo por fe, solo por la fe en Jesucristo y por la gracia que Dios da. El favor inmerecido de Dios de darnos la fe para llegar a Jesucristo. Solo Cristo nos salva, no nuestras obras y no ningún otro. Y eso está claro en 1 Timoteo capítulo 2, versículos 5 y 6, y dice así: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, uno solo, solo uno. No hay comediadores, no hay corredentores. Hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo, hombre. Nuestro Cristo, nuestro Señor, que es Dios y se hizo hombre. En un momento lo vamos a ver. Este Dios hombre es nuestro mediador delante de Dios. Él es nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros delante del Padre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Quiero aclarar solamente esto. Ese rescate por todos no quiere decir por toda la humanidad. Ese rescate por todos es por todos los que creen. Todos los que se arrepienten y vienen a la fe de Jesús. Todos ellos, sin distinción, son salvos. Entonces, vamos aclarando un poco más. ¿Por qué solo Jesús puede salvar? Dijimos entonces que Él es el que Dios nos proveyó para ser salvos. Él viene de Dios. Él salió del Padre para venir hacia nosotros y darnos vida. A Él solamente Dios constituyó como el Redentor de sus hijos, de su pueblo. Solamente a Jesús. No vemos que la Biblia enseñe de otras entidades o de otras tradiciones de personas que puedan hacer que nosotros seamos salvos y que hallemos el favor de Dios. Solamente eso es posible en la persona de Jesucristo. ¿Y cómo obtenemos entonces esta salvación? Bueno, Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10 dicen esto: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues las Escrituras dicen: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Hay una promesa de salvación en las Escrituras si confesás que Jesús es el Señor. Si confesás que Jesús es el Señor, tenés salvación. Y tenés que creer en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos. Él ha resucitado. Él ha resucitado para tu justificación.
Miguel Núñez dijo que la resurrección de Jesucristo es el amén del Padre a su obra salvadora. Que Jesús haya resucitado es la garantía de que nosotros tenemos perdón y salvación en Él. Eso es lo que nosotros creemos. Tenemos que creerlo y vamos a ser declarados justos delante de Dios por esa fe. Como les dije en nuestra segunda parte, vamos a ver qué implicaciones tiene esto para nuestra vida, porque eso es muy importante. ¿Sí? Es muy importante para también eliminar todo tipo de controversia, si se quiere, o todo tipo de comentario acerca de, bueno, si solo la fe es suficiente, entonces ¿dónde queda esto y dónde queda aquello? Bueno, eso lo vamos a ver entonces en la segunda parte. ¿Qué implicaciones tiene creer que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos? Amén. Entonces, eso es lo que a nosotros nos interesa. En Romanos 5, versículos 8 y 9 se nos da una esperanza firme, se nos da un texto firme en el cual nosotros podemos confiar y podemos confiar en Jesucristo. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjense que Cristo no viene a morir por personas que sean moralmente correctas, que sean legalistas, que tengan una vida intachable. No. No fue por eso que Él vino a morir en una cruz. Él vino a morir en una cruz dando su vida, dándonos el amor del Padre al morir en esa cruz, cuando nosotros aún éramos pecadores. Ahí Cristo murió por nosotros. Y que nosotros fuéramos pecadores significa que Dios estaba airado contra nosotros. Que nosotros fuéramos pecadores significa que merecíamos el castigo del infierno. Sin embargo, Cristo murió por nosotros. Él nos redimió, Él nos rescató. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Un pensamiento absolutamente lógico. Si siendo enemigos de Dios, Dios nos reconcilia con Él, ¿por qué ahora que estamos reconciliados con Él, Dios nos va a mandar al infierno? Si justamente nos da a Jesucristo para ser salvos, para reconciliar. Él nos da a Cristo para reconciliarse con nosotros, hermanos. Él quiso reconciliarse con nosotros. Él tomó la iniciativa, porque nadie busca a Dios. Él nos vino a buscar a nosotros y nos dio a Jesucristo. Y si Él nos quiso salvar así, ¿cómo entonces de pronto nos va a rechazar? ¿Cómo de pronto entonces nos va a echar al infierno? Cuando Él lo pudo hacer, cuando estábamos en nuestro pecado, Él lo pudo hacer. Sin embargo, fue paciente para darnos a Jesucristo y en Él salvarnos. ¿Y ahora nos va a echar al infierno? No, mi hermano. Si fuimos reconciliados por medio de Cristo, vamos a ser salvos por medio de Cristo, eternamente. Y volvemos a las palabras de Jesús. En el capítulo 10 de Juan, versículo 7 en adelante, dice Jesús: de cierto os digo, en otras palabras, esto que le digo es verdad. Presten mucha atención. Eso es lo que nos está diciendo Jesús. Presten mucha atención a esto que estoy diciendo porque esto es sumamente importante. Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, y yo digo, y todos los que vengan después, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. No dice puede ser salvo, no dice posiblemente pueda salvarlo, dice será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Hermanos, tenemos salvación en Cristo Jesús. Todos los que antes de Él vinieron, que decían ser alguien, que decían ser el Cristo, esos son ladrones, dice Jesús, son salteadores. Y las ovejas no lo oyeron porque ellos no eran los pastores de las ovejas. Las ovejas solamente oyen la voz y el silbido de su pastor y lo reconocen. Y lo reconocen. Y ahí van corriendo detrás de su pastor. Eso es algo literal. Jesús nos está poniendo un ejemplo literal de lo que sucede con las ovejas. Pueden estar 1000 ovejas que tienen 1000 pastores diferentes, pero ninguna oveja
se va a ir con el que no sea su pastor. Si vos sos un hijo de Dios y vos estás siendo pastoreado por Jesucristo, vos oís su voz. Y donde entrás y no oís su voz, que es su palabra, que es la Biblia, inmediatamente entonces hay algo en tu corazón que no está bien, que se siente incómodo y tenés que salir de ahí para ir a escuchar la voz de tu pastor. Entonces Él es el buen pastor, Él es la puerta a la entrada a la salvación. Y Jesús dice, yo soy. No hay otro, no hay otro. Y por eso solo Cristo nos salva. Estamos dando el testimonio de las Escrituras. Solo Escritura. Y eso es lo que nos dice la palabra. Muy bien. Entonces, una vez más, vamos a ver las palabras de Jesús. Fíjense que hay mucho para decir. Hay mucho contenido bíblico acerca de la salvación por medio de Cristo. Y por qué solo Él puede salvarnos. Entonces estamos tratando de hacer algo dinámico y llenar nuestra mente de lo que dice la palabra de Dios para creer solamente en la palabra de Dios y entonces así establecer nuestra fe. Y Juan capítulo 6, versículos 38 y 39, Jesús nos dice, y esto para mostrarnos la seguridad de la salvación que tenemos en Él, que es un tema para otro podcast, que lo vamos a hacer, pero Él dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Quiero preguntarte algo. Si la voluntad de Dios es salvar, ¿qué se lo puede impedir? ¿Quién se lo puede impedir? Él es Dios. Él es el Todopoderoso. Si hubiera algo que impidiera que vos seas salvo, o que pueda Cristo presentarte delante del Padre, entonces Dios no es todopoderoso. Y no es cierto eso que Dios respeta tu voluntad, entonces Él no se va a meter como que Él es un caballero. No, mi hermano. Él es tu Señor y como tu Señor Él te va a decir lo que tenés que hacer y por dónde tenés que ir, con todo su amor, con toda su paciencia, con toda su gracia. Pero nada ni nadie puede impedir que Él te salve. Si Él te salvó, te salvó. Decir que algo lo puede hacer es decir que Dios no es todopoderoso. Mi hermano, si Él te quiso salvar, te salvó. Y Jesús dice, la voluntad de Dios es que todo lo que Él me diere yo no pierda nada. Mi hermano, si esa es la voluntad de Dios, ¿quién puede torcer la voluntad de Dios? ¿Quién puede enderezar lo que Dios torció? ¿Y quién puede torcer lo que Dios enderezó? ¿Quién puede hacer eso? ¿Qué fuerza existe más poderosa que Dios que sea capaz de impedir tu salvación? De impedir que Dios te resucite en el día postrero por medio de Jesucristo. ¿Quién es capaz de hacer algo así? Tiene que ser más poderoso que Dios. Y vos y yo sabemos que no hay nadie más poderoso que nuestro Dios. Esa es la voluntad de nuestro Dios. Muy bien, ahora, establecimos que Jesús es la salvación. Eso es el testimonio que nos dan las Escrituras. Ahora lo que vamos a ver es quién es este Jesús que nos provee esto. Porque, claro, toda persona puede decir que es algo, que brinda algo, pero debe hallar una base, debe hallar un respaldo por el cual pueda prometer eso y pueda garantizar tal cosa. Si no, no sería válido, ¿sí? No sería válido. Entonces vamos a ver quién es este Jesús y por qué Él tiene esta autoridad para salvar. No quisiera correr con el tiempo y espero no hacerlo, pero es complicado un poco resumir en breve tiempo lo que queremos decir. Sin embargo, vamos a tratar de hacerlo. Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 20 dice así. Él es la imagen del Dios invisible, este es Jesús, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y los que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia.
por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hermanos, ese es Jesús. Es Dios hecho hombre. En una palabra, lo que Pablo nos está diciendo es, Él es Dios. Él es el creador. Nosotros leemos en Génesis, y creó Dios los cielos y la tierra. Sepan algo, Jesús estaba creando los cielos y la tierra, porque Jesús es la palabra de Dios. Juan lo deja saber bien en su primer evangelio, en su primer capítulo. ¿Sí? En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ese es Jesucristo. Es Dios en los cielos, que se hizo hombre. El eterno Hijo de Dios. Eterno Hijo de Dios. Ese es nuestro Señor. Seguimos viendo quién es este Jesús. Y en Filipenses 2, versículo 5 en adelante dice, haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Ven? Él es Dios. Él es la imagen de Dios, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahí está nuestro Cristo, nuestro Dios, haciéndose hombre. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Miren esto, la autoridad de nuestro Señor, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y lo que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermano, ¿querés darle gloria a Dios? Confesá que Jesucristo es el Señor. Apostrate ante Él y le vas a estar dando gloria a Dios, porque Él es nuestro Salvador. Él vino a hacer la voluntad de Dios. Él se humilló, se hizo hombre para venir a salvarnos. Y padeció en todo como hombre. Él estuvo cansado, Él necesitó tomar agua, Él necesitó comer, Él necesitó dormir. Él lloró. Nuestro Dios hecho hombre. Ahora está en los cielos, a la diestra de Dios, gobernándolo todo. Ese es Jesucristo. Él está gobernándolo todo. Mi hermano, Él no está triste sentado en un monte, como algunas imágenes por Facebook circulan, sentado triste en un monte diciendo, sé que no me vas a dar me gusta porque te avergonzás de mí. Ese no es Jesús. Jesús está sentado a la diestra de Dios en las alturas, gobernándolo todo por sobre todos. Sean reyes, sean dominios, sean principados, sean potestades. Jesucristo está por sobre todos, mi hermano. Él está gobernándolo todo. Él está gobernándolo todo. Déjenme leerles lo que dice el Jesús resucitado en Apocalipsis capítulo 1. El Jesús resucitado se le aparece a Juan en la isla de Patmos y le dice, yo soy el Alfa y el Omega, capítulo 1, versículo 8 de Apocalipsis. Principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Amén, ese es Jesús, el principio y el fin, el que era, el que es y el que ha de venir, el eterno Hijo de Dios. Él es el que está por sobre todo. Él es el que nos dice, confíen en mí, yo estoy sobre todo. No estamos confiando en un hombre simplemente, hermanos. Estamos confiando en un Dios, hombre. Estamos confiando en alguien que tiene garantías de proveernos la salvación y de sostenernos hasta el final, porque Él es el Todopoderoso. Este es Jesucristo. Este es Él. Amén. Vamos a estar concluyendo con la autoridad de Jesús. Como leíamos en el capítulo 14, versículo 6 de Juan, Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hermanos, ¿qué otra persona influyente en el mundo pudo decir estas palabras? ¿Las pudo decir Mahoma? No. ¿Las pudo decir Confucio? No. ¿Las pudo decir Buda? No. Ninguno de ellos pudo decir estas palabras. Todos ellos aspiraban a algo, aspiraban a la divinidad, querían la divinidad, pero ellos no eran Dios. Ellos no podían llegar a Dios, ellos no eran el camino a Dios. El único camino a Dios es Jesucristo. Y si Él es el único camino, todo lo demás queda excluido. Todo lo demás queda incluido. No son tus obras, no es tu moralidad, no es porque sos de familia cristiana, no es porque sos una buena persona, porque ayudás a la gente a cruzar la calle, porque das limosna, no. Es Jesucristo el único que te puede salvar. Él tiene la autoridad del Padre. Miren la autoridad que tiene Jesús. Él lo dice en Juan capítulo 11, versículo 25. Allí vemos que Lázaro muere y después de 4 días viene Jesús y Marta y María le reclaman a Jesús por no estar ahí. Dice, si hubieras estado aquí,
mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús le dice, ahí en el versículo 23 de Juan 11, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Mi hermano, ¿crees? ¿Crees que Jesús te va a resucitar? Mi hermano, Jesús ya nos resucitó en nuestro espíritu. Estábamos muertos en delitos y pecados y Dios nos dio vida por medio de Jesucristo. Lo dice Efesios capítulo 1. Estábamos muertos en delitos y pecados. Y Él nos resucitó con Jesucristo, nos dio vida cuando creímos en Él. Y si ahora resucitamos con Cristo, dice Colosenses 3, busquemos las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Mi hermano, nosotros hemos resucitado, entonces en Cristo hay resurrección. Ya hemos resucitado, pero un día, en el postrer día, Dios nos levantará entre los muertos como Él se levantó. Él es la resurrección y la vida. Miren la autoridad de Jesús al decir esto. Mi hermano, o Jesús es esto que dice ser, o es un loco. O es un esquizofrénico. O es una persona con delirios místicos. O Él es lo que dice ser, o es todo lo demás. Y yo no creo que Jesús sea un esquizofrénico y un loco. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, que me va a resucitar de entre los muertos, que como ya me resucitó. Una vez más, Pablo en Efesios, capítulo 1, versículo 19, dice, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder? Lo que tenemos que conocer, dice Pablo, para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Mi hermano, Jesús trasciende todo. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Mi hermano, esta es la autoridad de Cristo Jesús, es el testimonio de las Escrituras. Podría decir mucho más, tengo más versículos anotados respecto de la autoridad de Jesús. Pero voy a cerrar con este y nos vamos a despedir hasta la próxima semana. Mi hermano, yo quiero que vean la autoridad que tiene Jesucristo. ¿Quién es aquel que nosotros predicamos? Juan capítulo 10, versículo 17 y 18 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Quiero que busquen qué persona en la historia pudo decir esto. Él pone su vida para volverla a tomar. Ni vos ni yo podemos hacer eso. Ningún ser mortal puede hacer eso. Decir, bueno, hoy muero, mañana resucito. Voy a hacer una cosa, hoy que me conviene morirme, me muero, y mañana que me conviene vivir, resucito. No existe eso, porque está establecido que el hombre muera una sola vez y después de eso el juicio. Dicho sea de paso, ese juicio va a ser presidido por Jesucristo. Así que o Jesús te salva o Jesús te condena. Pero Él pone su vida para volverla a tomar. Esa es la autoridad de Jesús sobre la muerte. Él tiene autoridad sobre la muerte, no va a tener autoridad sobre tu vida y sobre la mía. Este es Jesús, el Señor, en quien solamente hay salvación, quien es uno con el Padre. Eso nos habla de la divinidad de Jesús y quien tiene esta autoridad. En este creemos, solo Jesús es suficiente para salvar y sostenernos. Él tiene por qué y tiene la fuerza suficiente para salvarnos. Esto es Verdad al Mic y te damos gracias por escucharnos. Te recordamos que puedes escucharnos por Anchor, por Spotify y por YouTube. Puedes escribirnos a verdadalmic@gmail.com. Puedes seguirnos en nuestro blog, que es verdadalmic.blogspot.com. Y ahí déjanos saber tus comentarios. Compartí esto. Compartilo, hermano. Estamos hablando de Cristo. Estamos hablando de nuestro Salvador. Gracias por estar ahí. Hasta pronto. Esto fue Verdad al Mic.
no te pierdas el próximo episodio de esta segunda temporada. Nos escuchamos en el próximo podcast.